Solini. Claro, Francisco Solini jugó en River después. Claro, y era un marcador de punta que pasaba mucho al ataque. Entonces, don Vittorio me dijo, bueno, vas a jugar de marcador de punta, pero adelantado, partido con Asolini. Y bueno, ese fue mi primer debut en el año 76. ¿Y cuándo te pusieron de marcador de punta? A los 6 partidos jugaba de Filippo. El Tano de Filippo, sí. Y Negrito Franco de 4. Roberto Franco, el tío del chico Franco que juega en San Martín de San Juan. Exactamente. Y Ariel, justo se da... de River. Sí. Justo se da que a los 6 partidos el Negrito Franco se lesiona y lo pasan al Tano de Filippo, que era derecho, lo pasan de 4 y yo quedé de marcador de punta. ¿Cuánto aprovechó Ferro ese momento en relación al nivel futbolístico de los otros equipos acá en la Argentina para poder salir campeón y después reconfirmarlo en el año 84? Yo digo que en ese momento Carlos Gribol fue, no sé si llamarlo un visionario o un adelantado. Yo creo que un tipo muy pensante y se dio cuenta que con un buen trabajo, y yo creo que también había un grupo bárbaro que teníamos hambre de gloria, porque Ferro antes del 80 era siempre pelear el descenso. O irse y volver. Y volver. Y bueno, vino Carlos y tuvo la capacidad de, no sé si cambiarle la mentalidad, pero hizo un trabajo muy bueno de pretemporada, cuando había equipos denominados grandes, como lo son, que por ahí no hacían demasiadas buenas pretemporadas y los campeonatos eran largos, caso Boca, River, que siempre peleaban los campeonatos, y yo que nosotros nos llevaban de pretemporada a Córdoba a prácticamente 30 días. Nosotros había días que corríamos hasta 22 kilómetros diarios. Media maratón. Una locura. 22 kilómetros. Una locura. Qué barbaridad. Nos cruzábamos a veces con los planteles de Boca, ellos arrancaban con nosotros y a la hora ya terminaban. Cuando usted terminaba, yo estaba comiendo la asado. Una locura. Y yo creo que en ese entonces, como los campeonatos eran largos, nosotros los segundos tiempos los pasábamos por arriba. Aparte de lo futbolístico, que yo creo que había muy buenos jugadores, la parte física lo pasábamos por arriba. Y yo creo que eso fue lo que a nosotros nos fue dando una confianza de darnos cuenta de que podíamos pelear campeonatos y de igual a igual con equipos grandes. ¿Y con Bilardo cómo era? ¿Más exigente todavía que Gribol? No era tan demasiadas diferencias. Lo que pasa es que Carlos era por ahí más obsesivo en los trabajos. No me digas. Sí, más obsesivo. Por ahí te fallabas en una jugada, paraba el entrenamiento y te hacía repetir las veces que él veía que necesitaba para que no... ¿Y hoy Ferro duele? Duele, sí, duele. Hoy duele Ferro. Y vos imaginate que yo llegué a Ferro a los 14 años, jugué hasta los 38 casi. Yo en Ferro me eduqué, aparte de la educación que me dieron mis padres, yo siempre digo que es mi segunda casa. Está bien, Oscar. A ver, llegabas al entrenamiento, sí, ¿no? ¿Cómo era la historia del auto? De lo que decía el viejo. En primera estamos hablando, ¿sí? Ya hablamos en primera. Bueno, sí. Carlos siempre pedía y pregonaba de que lo primero en un jugador de fútbol era el techo. La casa. La realidad es que vos cuando agarrás los primeros pesos es como que vos querés tener un cochecito. Sí, querés libertad para hacer lo que quieras. ¿Vos de qué familia venías, Oscar? ¿De la una familia humilde, trabajadora. Yo vivía cerca donde vivía vos, Rafael Castillo. Sí. Yo me crié ahí. Hasta que, bueno, después que me casé, emigré a Edo. Pero yo viví, mi papá y mi mamá eran laburadores. Bueno, y vos, y el viejo no te dejaba, el viejo Gribol no dejaba comprar autos. Te dejaba comprar autos, pero siempre y cuando te preguntaba si te habías comprado un departamento o tenías tu casa propia. ¿Y a vos no te molesta? Porque yo, la verdad, me imagino hoy a Troglio, por ejemplo, en Independiente, o a Falcioni intentándolo decir en el Kun Agüero cuando apareció en la primera división. No, el BM no. Asterisco. Sí. Cuando Gribol llega, él ya tenía varios años de primera división. No, pero él veía eso. Digo, tenía 24 años, 23, 24 años. Y sí, yo ya tenía, 23 años. Pero vos viviste ese proceso, cuando los pibes, el viejo los paraba. Oscar Acosta, por ejemplo, no sé, el Gallego González, jugadores que salieron de las inferiores. Yo tuve la suerte de vivir 3 décadas, porque arranqué en el 70, digamos 76, hasta el 94. O sea que cuando se hizo el homenaje de los 100 años de Ferro, había chicos, en el partido que se hizo, había muchachos que me preguntaban, ¿pero quién es aquel viejo? Y yo decía, Franco, el Rulo Lorea. Que habían sido compañeros tuyos. Claro, y dice, pero vos sos un viejo. Pero aparte justo se da, justo se daba. Sí, también un poquito. Pero con el
el pasar de los años vos te das cuenta que Carlos no estaba equivocado. Lo que pasa es que hoy... Pero hoy sería practicable, la verdad, Oscar, con la Hoy mano es del difícil, corazón. hoy es difícil, porque hoy los chicos, y sobre todo los entrenadores, no tenés los tiempos. Estás más pensando en el partido que viene, si ganás, empatás o perdés, de saber si tu jugador tiene coche o no tiene coche. Antes había más tiempo, Ajá. ¿entendés? Más tiempo, ¿por qué? Porque el dirigente decía Gribol se queda 5 años. Bueno, Sí, pero porque aparte- además había unos dirigentes en Ferro que marcaban una diferencia con Pero muchos otro clubes. tiempo de Pero todo, está bien, claro. pero vos agarrabas a cualquier persona hincha de cualquier otro club y le preguntabas el plantel de Platense o el equipo de Vélez y te lo nombraba de corrido. Hoy vos ves que hay hinchas de clubes que no conocen los chicos que están saliendo porque a los 4 o 5 partidos se están vendiendo jugadores. ¿Viste? Y los técnicos se están yendo, entonces es muy difícil hoy en día. Bueno, pero antes de pasar a hablar un poco de tu historia más profundamente en Ferro, hubo algo en el año 86 que nombrábamos hace un rato, que fuiste campeón del mundo, pero lo que nosotros queremos mostrar es qué se decía de Oscar Garré en el año 86. Algunos jugadores fueron muy cuestionados. Andate, Garré, 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 andate, Garré, 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 andate, Garré, 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 andate, Garré, Garré, Garré. Pero tampoco faltaban defensores para esos futbolistas. Venite, Garré, 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 venite, Garré, Garré, Garré. Siempre pasa en las selecciones, siempre hay algunos que la gente por ahí no le tiene mucho aprecio, pero bueno, si el técnico confió mucho en él y él era el titular, digamos, así que si no era por esas doble amarillas, no sé si Bilardo lo iba a sacar, porque ya te digo, por ahí no era un jugador brillante, pero era cumplidor, ordenado, tácticamente, que es lo que le gusta a los técnicos así como Bilardo, ¿no? Garré era insultado hasta los partidos de beneficio y jugaba igual. Era lo mismo, le insultaban los partidos de beneficio, pobre, pero rendidor. Se la bancó, a pesar de que tenía mucha contra, siguió entrenando. Seguramente por la cabeza de él habrá pasado, ¿por qué a mí? Oscar es un tipo que vos lo puteás y más al frente va. Vos lo provocás y más lucha. Uy, rendidor. Garré juega 6 y juega 6 todos los partidos. No baja 3 ni 10, 6. Y Garré es un mérito grande el que tuvo él. Al ser un jugador de equipo, entre comillas, chico, era ahí donde por ahí la gente lo ponía un poco en tela de juicio. Pero él no era un tipo para ser tan criticado como lo era en ese momento. Bueno, imágenes de esto de Clemente fue increíble. Sí. ¿Y vos cómo te sentías en esa época? No, yo me apoyaba mucho en mi familia, en mi mujer y mis hijos, los amigos, y sobre todo, bueno, yo llegaba a Ezeiza a entrenar y después de cada partido, y Carlos siempre me decía, quédate tranquilo que vos sos el mejor, y eso me reconfortaba, igual que los compañeros. Y aparte uno sabía si había rendido o no había rendido. Entonces eso a mí me daba mucha fuerza para seguir trabajando y peleándola, ¿no? Y entonces en el Mundial, cuando te pasa eso de la doble amarilla con Bulgaria, el tercer partido. A mí me sacan la primera amarilla con Uruguay y después con Italia. No, Uruguay. No, con Corea. No, a mí me sacan la primera amarilla. Con el primer partido jugamos nosotros con Italia. Primero juega con Corea. Con Corea no. Con Italia y con Uruguay te sacan amarilla. Claro. Vos salís con Entonces con Inglaterra salgo. Y entra el Vasquito. Entra el Vasquito, ahí está. Y bueno, y siguió Y jugando gracias Vasquito. a la nuca del Vasquito seguimos adelante en la Copa porque sacó la pelota con la nuca sobre la línea. Hoy fui a visitarlo a los muchachos, fuimos a visitarlo al predio de Ezeiza, al Checho, al Vasco, al Negro Enrique. Estaba Walter Pedazo también, y bueno, fuimos con Oscar Ruggeri, con el gringo, y ahora viajaba Purru, porque yo digo que eso también a nosotros ese grupo nos
nos unió mucho. ¿Ruggeri fue al predio de la selección? Sí, sí, estuvimos ahí. Porque hay una muy buena relación. Hace años, por ahí estoy Fue con la equivocado. Pathfinder así de... No, nosotros, yo digo que tiene que haber un gran cariño de todas las partes, porque yo creo que todo lo que vestimos la camiseta de la selección argentina y logramos este campeonato, hoy no podemos dejar de ir a visitar ese lindo predio, y más cuando hay amigos que están trabajando, ¿no? ¿Y qué pasaba con tu familia? Te apoyabas en ella, pero uno de tus hijos una vez no quiso ir más a la cancha. Yo sufrí un partido, no me acuerdo si fue contra River, con un equipo grande, la cancha estaba llena, y obvio se sentían mucho más los silbidos y los abucheos, y uno de mis hijos sí dijo, no vengo, ¿por qué lo insultan a papá? Le dijo a mi señora, después me contaba a mi señora, si papá es bueno. Y dijo, no quiero ir más a la cancha. Y eso realmente me afectó, el comentario que tuve con mi señora. Pero bueno, después tuvieron que entender a través de las conversaciones que teníamos en casa, de saber que mi profesión se prestaba para eso, ¿no? ¿Qué relación tenés con la familia Orión? Porque se llama Seba Orión. Por favor, mandale saludos de toda la familia Orión a Oscar. Bueno, no, una familia espectacular que después que yo me fui a trabajar a Chile, fueron a vivir a mi casa y realmente se fueron hace pocos días porque Agustín se compró una nueva casa y bueno, me la dejaron mejor que cuando vivíamos nosotros. Tenemos una muy buena relación. No. Aparte, Agustín lo conozco de cuando mi Cebolla jugaba en San Lorenzo, de muchos años. Vamos a hacer una pausa y seguimos enseguida charlando. Sí, con mucho gusto. Dale. Por la camiseta, pinchas en Cuba de primera, con la pasión en las venas, 12 bandera, de amor por la camiseta. Vos sabés que estamos con Oscar Garré y tiene que ver esto con el homenaje de Estudio Fútbol a aquellos jugadores que dejaron una marca en el fútbol argentino. En 1980 me tocó hacer una nota, yo estaba en la revista Goles, me tocó hacer una nota junto a Horacio del Prado con Grigol y con León Nasnudel. León era el técnico del equipo de básquetbol, Carlos Grigol estaba en el fútbol y Luis Bonini, que había sido el preparador físico del básquetbol, estaba desde ese año en el fútbol con Timoteo. Y la nota tenía que ver con lo que habían tomado del básquetbol, Grigol, en cuanto a las cortinas y varias cosas más. ¿Por qué no lo explicás un poquito? ¿Qué hacían en los tiros de esquina? Porque uno le veía la cara a los defensores rivales que no entendían qué hacían los jugadores de Ferro, que además eran los 4 o 5 que se paraban ahí, medían todos más de 1,80 m, Sí. era difícil de marcarlos. ¿Qué Sí. hacían? Bueno, de entrada cuando Carlos empezó con estos movimientos, nos mirábamos como diciendo, esto es una locura, ¿viste? Porque si del básquet al fútbol. Entonces empezamos a trabajar cortinas, se llamaba cortina, ponía 3 o 4 jugadores en el cual te marcaban juntitos y entraban a arrancar de atrás, uno para un lado, otro para la izquierda y otro para la derecha. Y los complicamos a muchos equipos, demasía. Hicieron muchos goles así. Hicimos muchos goles y hasta algunos entrenamientos, Carlos, bueno, con el ruso, que descanse en paz. El ruso es León Nasnudel. Lo hacía venir a Miguel Cortijo, a Mareto, todo, y los paraba en los córneres para que nos marcaran a nosotros y nosotros nos marcáramos a ellos. En una época de Funferro. ¿Cómo lo haces ahora? No. Te sacan corriendo los pibes. En una época, casa de deportes, en otra, escuelitas de fútbol, en otra época, restaurante, en otra taxis o comprar departamentos. Y vos caíste en la época de comprar Parada de diario, claro. ¿no? Parada de diario. Claro. ¿La seguís teniendo? No, la vendí. Pero perdón, la época, no eras vos solo de No, sacar muchos muchachos. ¿Quiénes más compraban parada de diario? Tenía Omar Labruna, tenía Bochini había comprado, Cacho Sacardi. Montenegro, el lateral de River. Montenegro, ¿Y por qué se daba esa época de comprar parada de diario? Porque en ese momento yo digo que había muchos muchachos que no habíamos sido preparados para tener un negocio, una empresa. Y la parada de diario era fácil de controlar. Entonces vos decís, me llegan 200 diarios, vendo 180, devuelvo 20, tiene que estar la plata. De 180. Claro, entonces, viste, estaba libre de impuestos, una serie de cosas que
daba como para que el jugador de fútbol, viste, como todo, uno se va encontrando con compañeros, sin riesgo, con jugadores de... Sin riesgo, claro, no venderlo, devolver. Y bueno, en ese momento era el furor, digamos. Pero hoy en día hablo con muchos muchachos, yo estoy en contacto con los hijos de Cacho Zacardi, y me decían de que con el tema de la computadora y todo ha bajado mucho. Una computadora que se puede comprar una estación de servicio también al diario, ¿no? Sí, Antes es distinto. era tu diariero del barrio. Es distinto. Bueno, hay imágenes, ¿no? Sí, hay imágenes de Ferro, pero también hay una anécdota que cuenta que tiene que ver con una pretensión de Bilardo históricamente en el estilo que quiere en sus jugadores y que vos te mandaste así un comentario que no le gustó mucho. En la década del 80, la cuenta Julio Larticochea. En el 88, una gira por Australia, estábamos tomando la merienda y estábamos todos los grandes. Porque en esa gira se juntaron los chicos, en el caso de Simeone, Fabri, Basualdo. Bilardo quería probar en esa gira y a los más grandes nos llevó como apoyo. Y Garré no se había dado cuenta que detrás de él había llegado Bilardo, se había sentado detrás de él y Garré empezó a hablar de que no, que era preferible jugar, siempre creía que el jugador que jugaba en un puesto era lo mejor, que el polifuncional por ahí no era lo ideal y todos le queríamos hacer seña que estaba Bilardo atrás. Fue tarde, Bilardo escuchó todo. Así que a partir de ahí me digo que no le gustó mucho a Bilardo esa charla. Fue un recuerdo de Garré que no se va a olvidar más. Sí, es verdad, una gira estábamos en Australia. ¿Y cuando lo viste a Bilardo lo dijiste? No, una charla así, un poco en broma. Y bueno, justo estaba atrás Carlos y Carlos para esas cosas es un león. ¿Viste? Él está en todos los detalles mirando y dice, ¿cómo está diciendo eso? Y los chicos, y bueno, después hicimos una reunión para aclararlo y le expliqué, Carlos, una broma, ¿no? Pero bueno, tenés que hablar así porque tenés los más jóvenes que están viendo, lo ven a ustedes, que son campeones del mundo, qué ejemplo. Y bueno, quedó ahí. Bilardo dice no acordarse de esa anécdota. No, seguro. Es un caballero. Pero no la debe haber querido contar porque tiene una memoria impecable. No, Carlos. Dice Jorge que en el año 91 con amigos de la facultad formamos un equipo llamado Garré Garré, en homenaje al exjugador de Ferro y Huracán. Dice. Bueno, muchas gracias. ¿Hay más para ver? Hay más, y esto tiene que ver con su historia en Ferro y con sus apodos, porque Oscar Garré tiene muchos, entre ellos lo apodaban Ciruja. Esto ha cambiado con el tiempo. Había un arenero y había una especie de gimnasio que los chicos hacían pesa acá abajo, de esta popular, y había una garita hacia allá, que él ahí tiraba una colchoneta y ahí hacía 2 o 3 horas de siesta. Acá se tiraban y dormían acá al mediodía, así cuando podían, que tenían que estar todo el día o un rato antes, que venían a la mañana, ¿cierto? Venían y se tiraban acá. ¿Y quién lo despertaba? ¿Pero estaba solo Garré o dormía con alguien? No, que Garré, él dormía acá y los otros venían y hacían maldades. Repartía gaseosas en la zona en el barrio del 11 y por lo que cuenta él era un trabajo bastante pesado. Se levantaba muy pero muy temprano, venía de la zona de Morón y estaba por estos lados. Y entonces para no irse a su casa ganaba el tiempo haciéndose la siesta acá, ya comía acá y ya después lo despertaban para el entrenamiento. Era un muchacho muy alegre, pero andaba como siempre cirugiando, así digamos, ¿no es cierto? Pero era un muy buen compañero de ellos y la pinta de él era de un ciruja. Así, uno lo veía por la forma de ser de él, era prácticamente un ciruja. De ahí le quedó ciruja a él. No, el ciruja, le dicen el mago, perro, Kiko, viejo, y bueno, y otro más que no sé. Eso sí, no sé lo que es contando cuentos. Por favor, en este programa que cuente uno de esos cuentos. No sabes lo que es. Espectacular contando cuentos. Así que decirle que te cuente alguno. Hoy me contó casualmente uno de Drácula. No sabes lo que es. Nos vamos todos como pagando la cuenta en el café, así que imagínate. ¿Se puede contar? Ciruja. ¿El de Drácula se puede contar?
No, No, es muy televisión. malo, soy muy malo para contar cuentos. Mi señora cada vez que empiezo a contar cuentos se levanta y se va. ¿Cuánto hace que amaga? Que Mi se levanta y se señora, va. y amaga y no se va nunca. Pero ¿cuántos- Sí, hace 31 años que calla. Es mucho. Así Qué, que imagínate. qué antiguo, ¿no? Compraba parada de diario. Se casaban para toda la vida. Sí. Qué aburrido. Jugó siempre en el mismo club, Jugó un siempre poquito en Huracán, bueno, pero- Jugó casi siempre en el mismo club. Bueno, en Israel. No era vida Ferro, eso. En Israel jugó. Digamos, ¿te quedaste más tiempo del que tendrías que haberte quedado? Sí, sí, yo creo que sí. Hubo 2 o 3 posibilidades de irme, que uno se entera en Ferro, se entera después. En un momento me quiso comprar Independiente y Boca, y Ferro en ese momento había pedido un dineral. Y la última posibilidad que tuve fue en el 88, cuando Grigol agarra River. Yo tenía una deuda con el club, tenía una deuda conmigo de $50.000, y yo quedaba libre en diciembre. Antes los contratos eran de enero a diciembre. Claro. Entonces fui a hablar con Ricardo Echeverri y le dije que por favor me dejara ir, que era la posibilidad de mi vida. Yo tenía 33 años. Y no, pidieron una plata mucho mayor. Y me acuerdo que en ese momento Santilli le dijo: Carlos, no podemos tener un jugador de 33 años y poner demasiada plata. Entonces llegó fin de ese año y me voy. Me voy con Cooper, quedamos libres por el 20%, cuando había un pacto de dirigentes que los jugadores que quedaban libres por el 20% no podían firmar. Hablé con el Indio Solar en Independiente y me decía que me quería, pero que había un pacto y no podía arreglar. Y hablamos con la gente de Mandillú y pasó lo mismo. Entonces, bueno, salió la posibilidad de Huracán, me fui 6 meses a Huracán, 6 meses a Israel. ¿Y volviste a Ferro? Y en el 90, bueno, vino Mario Gómez en ese momento, que era el ayudante de campo de Grigol, me vino a hablar. Yo estaba entrenando en Huracán, porque Carlos me dijo que si ellos ascendían, quería que arregle con él en Huracán. Y bueno, me vino a hablar la gente de Ferro y bueno, dije, juego un poquito más, no juego más. Y bueno, le digo a mi señora, juego un año más. Y terminaste jugando varios años Sí, y de zaguero central. Hasta el 94. Hasta el 94. ¿Y el apodo de Perro te lo pusieron en Ferro o en la selección? ¿Y por qué? Bueno, me lo puso Julián Pascual, que fue tesorero de AFA. El del Moñito. Del Moñito. Dirigente de Ferro. Porque yo no quería arreglar. En un momento éramos 6 jugadores de Ferro que estábamos por el 20%. A Márcico, Cañete, Carlitos Arregui, Basigalú, Cooper y yo. Pero no lo sacaban del equipo, jugaban. No jugábamos. Cosa que hoy no pasa. Aparte, jugábamos la Copa Libertadores, se jugaba martes y jueves, y Carlos no quería hacer descansar el domingo. Y yo le decía, no, Carlos, a mí hágame jugar o lléveme al banco, porque yo estaba por el 20%. Yo tengo mi mujer y mis hijos tienen que comer, y pagaban buenos premios en ese momento a Ferro. Y jugábamos siempre. En ese sentido estábamos con esa tranquilidad. Y como yo no quería arreglar contrato, Julián Pascual, un día entrenando en la selección, me encontró y me dijo, ¿qué hace, cabeza de perro? ¿Y para qué? Estaba al lado de Carruggeri. Y Claro. ahí empezó. Pasaste a ser Perro. Empezó y bueno, perro y quedó perro. Bueno. ¿Llegó el momento de dar la pelota? Llegó el momento. ¿Te gusta? ¿Pateaste alguna vez alguna de estas? No, tan No. viejo no es. No, pero no. tiene Pará, No, en el barrio de Fabri, Somos clase 62. 56. Bueno, ¿Tiene tiene que la ser. de Fabri 62? No, Dale. no. Clase 56, excepto de la conscripción. Exactamente. Y me casé. Le dije a mi señora. ¿A le los 20 digo, años te casaste? Claro. Le digo, comprábamos, como en esa época íbamos comprando Los muebles ¿viste? Los muebles, las sábanas, O sea, las debutaste en frazadas. primera y te casaste. O antes de debutar. Antes. Porque yo le dije, si me salvo el servicio militar, nos casamos. Si no, tenemos que esperar. Pero nos salvamos todos del Decreto. servicio militar porque la Sí, clase bueno. 56 no hizo el servicio militar. O sea, te casaste por decreto. Yo no sé si por decreto, por tener palabra, como la que la tengo ahora. De Está tener bien. palabra y lo que digo Está se bien. cumple. Bueno, esa es la pelota, ese es el homenaje de Estudio Fútbol. Es una pelota más antigua, es cierto. Ya Amadeo Carrizo nos desasnó y dijo que hasta el año 37 más o menos se utilizó ese tipo de pelotas. Lo fabrica la gente de Belleville, de Dale Más, pero es el homenaje nuestro por tu carrera, por tu campaña, en serio, porque el título del mundo y esos campeonatos de Ferro que no se olvidan. La verdad, ¿Qué significó ser campeón con Ferro? Y bueno, fue mi primera alegría. Jamás pensaba de que el día de mañana podía tener una selección y salir campeón del mundo. Pero imagínate que estar en la historia de un club que logra el primer campeonato, ¿viste? Se te pasan un montón de cosas, pensás. pero además, ¿sabés qué hicieron, Oscar? Ganaron el campeonato del 82 el Nacional a Quilmes en las 2 finales,
en el momento que se jugaba el Mundial de España. Y el comentario de mucha gente, había mucha campaña periodística de un sector en contra de Ferro, con mucha ignorancia de parte de los periodistas, se decía que Ferro ganaba el campeonato porque los mejores jugadores estaban en la selección. Bueno, en el 84, Ferro repite el campeonato y No me acuerdo, ¿a quién era la final? No me acuerdo. en la cancha de River, digamos, 3-0. juegan un partido monumental. Primer tiempo, 3-0. Sí, a los 27 minutos del primer tiempo Ferro 3-0. ganaba 3-0. Estaba Alonso, estaba Francesco, el River tenía un muy buen equipo. Pero digo, lo ratificaron por si hacía falta algo 2 años después, ¿no? Y lo bueno fue que se pudo mantener prácticamente todo el plantel. Claro. Eso fue muy bueno. Hoy sería imposible pensar en un equipo de barrio que mantiene el plantel 3-4 años. No, es muy difícil. Pero ese Ferro recibió las críticas como también las recibieron Estudiantes en su momento. Sí, pero está bien, pero había diferencias, digamos. Sí. Había un sector del periodismo que creía que el juego que desplegaba Estudiantes era igual al de Ferro, y no era así. Ferro era el equipo que tenía menos expulsados siempre, y era el equipo que era un equipo más goleadores del campeonato. Y salimos campeón invicto, el arquero récord, Claro. la delantera más Varicio, goleadora. el récord de la historia del fútbol argentino, la delantera. Y Miguel Ángel Juárez, que llegó de Goleador de Platense para que campeonato. Ferro saliera campeón. Sí, ¿no? sí, salimos campeón invicto. Claro. Gracias. Lo dije rápido ahí. Bueno, le agradezco, la verdad que me dio una alegría muy grande y bueno, ojalá que esto continúe. Bueno, y que va a seguir continúe. dirigiendo, supongo. Sí, sí, en algún momento vamos a trabajar. En la selección, parece, ¿o no? No sé, Dios dirá. Pero es muy lindo que se acuerden de gente que ha pasado por el fútbol, porque los jóvenes muchos no se acuerdan y a través de ustedes nos dan esta posibilidad, así que es muy lindo. Bueno, gracias. Gracias por en venir. serio. Gracias a ustedes. Gracias, Luciana. La semana que viene tenemos otra pelota más.